de la continuación y la continua perpetración de estos delitos sexuales en contra de un grupo blanco vulnerable, el cual son los niños. Si por un lado hablamos de violencia contra la mujer por su condición de tal, hablamos también de un grupo blanco vulnerable, que es la mujer per se propiamente, ¿correcto? Pero en este caso vamos a hablar de la violación, la agresión sexual contra la voluntad de un menor de edad. Permítanme, por favor, proyectar un PPT y por favor me confirman si es que podemos visualizarlo. ¿Se puede ver? Sí se visualiza, doctora. Correcto. Bien. A ver, pero puedo ver el PPT, pero no puedo verlos ustedes. ¿Es normal, doctor? ¿Doctor Luis? Sí, doctora, está bien. Ya. A ver. El delito de violación a menor de edad. Hemos empezado señalando, doctoras y doctores, que este tipo de delitos que está regulado en el Código Penal, en el artículo 173 en específico, pero que parte del artículo base que vendría a ser el artículo 170 del Código Penal, que nos, que nos ilustra, que contempla la forma, cómo es que se despliega este tipo de delito, cómo es que se consuma, se perpetra o cómo se puede tentar este tipo de delito, ¿correcto? Hablamos propiamente, si nosotros nos remontamos al artículo 170, que es el artículo base para los delitos sexuales, hablamos de medios comisivos para poder consumar la violación sexual, sea de mayor de edad, sea de menor de edad, sea de una persona en estado de inconsciencia, sea una persona que tenga cierta incapacidad física, incapacidad psíquica, ¿correcto? Van a ser aplicables los medios comisivos para cualquier tipo penal. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el artículo 170 del Código Penal? Ya ustedes lo saben, probablemente estén con el código a la mano, es más a simple vista, pueden verificar lo que contempla este tipo penal. Nos dice el que mediante violencia física, definitivamente, violencia física, es la forma, es la vis compulsiva que utiliza quién, el sujeto activo. ¿Contra quién? Contra una persona que evidentemente no puede defenderse, que evidentemente no puede luchar, que evidentemente tampoco podrá, en este caso, poner un alto, reprimir al sujeto activo. ¿Correcto? La vis compulsiva, esa agresión física. ¿Qué más nos habla? Agresión física, mediante agresión psicológica, violencia psicológica también, aprovechamiento de un entorno. ¿No hay en los delitos sexuales aprovechamiento de un entorno? Claro que sí, el entorno familiar. Vayamos a las cifras donde se evidencia mayores casos de violencia familiar, de violencia sexual en contra de niños en la casa. El papá, el abuelo, no sé si escucharon un último caso de dos abuelos, paterno-materno, que habrían violado y embarazado a la nieta. Hermanos, papá, padrastros, tíos, primos, cuñados, inquilino, vecino, qué sé yo, pero está dentro del círculo intrafamiliar.
vamos viendo, vamos recopilando medios comisivos, violencia física, mediante violencia física, violencia psicológica, aprovechamiento de un entorno o aprovechamiento de cualquier otro entorno que impida que a la víctima dar su libre consentimiento, someterla, ¿correcto? Con actos sexuales vía vaginal, anal o bucal o por cualquier otro medio anal. La pena va a más de 20 para el tipo base. La pena para los niños del 173 del Código Penal, estamos hablando de una pena que está reprimida con cadena perpetua en caso de menores de edad. ¿Qué tipos de medios comisivos utilizamos? Los mismos. Violencia física, psicológica, aprovechamiento de un entorno o aprovechamiento de cualquier otro entorno que impida a la víctima dar su libre consentimiento. ¿Correcto? ¿Qué más podemos señalar como tópicos iniciales? Estamos hablando de un grupo vulnerable y en otros casos estrictamente vulnerable. No sé si ustedes recuerdan, doctoras y doctores, el caso, no tengo la gráfica, acá está. El caso, si ustedes pueden visualizar a la persona que está al lado izquierdo, al lado derecho mío, la persona que está con una camiseta del número 9, ¿correcto? ¿Por qué decimos grupo vulnerable y a veces es completamente vulnerable? Porque desde luego estamos hablando de violación sexual a menores de edad o a niños desde los 0 años hasta los 14 años. ¿Correcto? Ya más adelante vamos a ver los elementos objetivos subjetivos, cuál es el bien jurídico que se protege en este tipo penal. Esta persona que ustedes ven con la camiseta del número 9 es un papá que habría violado a su hija de 2 meses de edad, Julio Isidro Salcedo Chavarría. 2 meses de edad. La persona que ven en el medio es una persona que habría violado a una niña de 11 años de edad. La habría violado y no solo eso, también la habría matado, la habría asesinado, conocido como el monstruo de la bicicleta. Otro caso que también ha repercutido socialmente y ha tocado, creo, la sensibilidad de muchos peruanos, ha sido el caso de la niña Damaris, de 3 años de edad, quien habría sido secuestrada y abusada sexualmente por este sujeto, Juan Antonio Enríquez García. Algunos casos, doctoras y doctores, algunos digo porque algunos no tenemos. Si ustedes van al índice de criminalidad del Ministerio Público, no vamos a ver las cifras reales de los casos de violencia sexual, no. Vamos a ver la cifra de los casos, pero que representan a aquellos que han sido denunciados, no a aquellos que están impunes, no a aquellos que en zonas alejadas, en mujeres sometidas, esposas sometidas, cónyuges sometidas al marido, sometidas al machismo, tienen que ver, observar, aceptar y es más, ceder a este tipo de acciones contra sus hijas y quién sabe, hasta contra sus hijos varones. Es alarmante, doctoras y doctores, así como cuando hablamos de los delitos de robo, el pan de cada día, hablamos delitos de corrupción, delitos de robo, delitos de peligro común, que son delitos con una incidencia mayor. Hablamos de violencia familiar también contra la mujer, hablamos de feminicidio también. También hablemos de delitos sexuales contra los niños, sobre todo contra los niños. El índice es mayor. ¿Dónde se comete? No, se comete en casa. Por eso es que se ve la figura muchas veces de la mamá,
que tiene esa posición de garante, cuidadora, protectora, no lo hace, sabe, permite, habilita, consiente, acepta, se somete, ella se somete y somete a sus hijos a este tipo de agresión sexual irreversible, porque es irreversible. ¿Qué niño, qué niña que pase por esta circunstancia, por esta situación irreparable, esta situación que ni siquiera se puede, creo, pronunciar, ¿cómo es que va a repercutir más adelante como persona, como ser humano, como madre, como mujer? ¿Cómo? Es importante no solo la pena en este caso, ya es más, ¿qué importa la pena, doctores? La pena no importa, no les importa a los violadores. Ojo que la pena del 173 regula cadena perpetua. Cadena perpetua. Bien, ahí sí vamos a un poquito a debatir sobre el plazo máximo de la pena que regula nuestra legislación. Unos dirán, pues doctora, a ver, el Código Penal te dice que la pena mínima son 2 días y la pena máxima son 35 años. No les importa, no importa. Que obviamente dentro de este tipo de delitos hay un ánimus, ¿no? Ya lo vamos a ver, qué tipo de ánimus, así como hay el ánimus lucrandi, difamandi, ¿qué tipo de ánimus hay acá con estos agresores sexuales? Es así, doctores, que cuando hablamos de abuso sexual infantil, vamos a señalar los siguientes tópicos eh, principales. Nos dice que es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y conlleva efectos devastadores en la vida de los niños y las niñas que lo padecen o de los cuales son víctimas. Empero, estas prácticas que se han presentado siempre a través de la historia solo han empezado a considerarse como un problema que transgrede las normas sociales cuando por un lado se ha reconocido su impacto y las consecuencias negativas que tienen en la vida y el desarrollo de los niños o niñas víctimas, y por otro lado se ha reconocido al niño como sujeto de derecho. Pero estaría de más replicar el baremo que tenemos respecto de las normas tuitivas, protectoras, que cuidan, protegen, representan al niño, a la niña, al adolescente. Claro, y es más, el Perú es parte, sin ir muy lejos. Sin ir muy lejos, tenemos en este caso la Convención del Niño, si mal no recuerdo, es de 1987, que nos habla en principio del interés superior del niño. Claro, y como lo dice esta lámina, la violencia sexual es una de las formas más graves de violencia contra el niño o la niña. Va a repercutir de manera devastadora en la vida de los niños. Tenemos normas que protegen, por supuesto, nacionales, leyes, claro que sí, la misma constitución, partamos de la misma constitución, protege al niño, a la niña. Normas supranacionales también, pero el impacto, pese a tener en el Perú, en el Código Penal, en el artículo 173, una norma que proscribe este tipo de abuso contra los niños, es más, sanciona con una pena privativa de libertad hasta de 35 años o cadena perpetua propiamente, no hay un pare, un alto, un stop a este tipo de delitos. Al contrario, tenemos un incremento. Entonces, ¿será suficiente la norma? Porque en ello habría que reflexionar. ¿Es suficiente la norma? No, la norma no nos sirve de nada. La norma no nos sirve de nada. Feminicidio igual, lo propio, siguen matando a las mujeres. Violencia familiar igual, la 3365, que es la ley de violencia familiar e integrantes del grupo familiar, tampoco.
no protege. ¿No es acaso que si no quiero salirme de la órbita de lo que nos convoca como tema, pero qué duda cabe, doctores, que en el tema de violencia familiar, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, hasta 20 veces puede haber una resolución del juzgado de familia que dicta medidas de protección para quién, para la víctima. Prohíbe al agresor acercarse, prohíbe al agresor mantener comunicación, prohíbe al agresor muchas prohibiciones, pero ¿qué? El encargado de hacer cumplir estas restricciones o estas medidas de protección propiamente, que sería la policía, no lo hace. Botón de pánico, dicen. Si viene botón de pánico, eso es una fantasía, doctores y doctoras, eso es una fantasía porque eso no existe. Tengo clientas que en la desesperación, porque uno habría que pasar por esa situación, no ser un niño indefenso y estar frente a una persona, un monstruo, que te obliga a hacer cosas que tú no quieres, que te lastiman, que te dañan, que van contra tu voluntad, contra tu infancia, contra tu inocencia y que te marcan. No estamos en esa situación. Tampoco estamos probablemente en la situación de la mujer que sabe que el marido la golpea, que el marido la insulta, que es insostenible probablemente solo mirarlo, solo escuchar su nombre, solo escuchar que llamó, solo saber que está fuera, que te genera un trauma. Habría que pasarlo, ¿no? ¿Y qué pasa? No funciona. La norma no funciona. Estos protocolos, estos mecanismos que se van incorporando tampoco. Muchas clientas llaman, 12, 1, 2, doctor, estoy llamando, botón de pánico, no funciona. Y está acá afuera, veo la cámara, está acá afuera. Quiere entrar, ¿qué hago? ¿Mm? Policía, demora en venir. Es bien, doctoras y doctores, para reflexionar. Estos temas no se pueden pasar por agua tibia. Para nada. Abuso infantil, violencia familiar, feminicidio. ¿Cómo vamos con ese tema? La mató de una puñalada, no, de 36 puñaladas. La mató, no, también la violó, después la descuartizó, después la forma como se ultima a una mujer cada vez es más terrorífico, es más de terror. Cada vez que hablamos de abuso sexual, la gradualidad de este tipo de delitos también es escalofriante, doctoras y doctores, escalofriante. Es difícil replicarlo, repetir. Si es difícil repetirlo para un tercero, imagínense para una criatura que sufre este tipo de delitos. Imagínense, niño, una niña, 6, 7 años, 8 años, 9 años, 4 años, 5 años, que está en su infancia, en su inocencia, que no sabe de la vida, no conoce de la vida. Se encuentra frente a un depravado y obviamente nunca lo va a entender. Nunca se va a asimilar esto. Entonces la norma no nos sirve. Yo creo que deberíamos ir por otro tipo de políticas criminales, por otro tipo de políticas criminales, que sean eficaces, pero sobre todo preventivas también. La salud mental, la salud mental cada vez es más, creo, deplorable. Cada vez es más deplorable. Ya no hay esa humanidad, esa empatía de un adulto con un niño, de un varón con una mujer, de un adulto con un infante o de un adulto contra un adulto mayor. No, ya no hay esa humanidad, creo, que nos debería de representar. ¿Qué más podemos decir, doctoras y doctores, respecto del abuso infantil? Que implica una transgresión de los límites íntimos y personales del niño o la niña, supone la imposición de comportamientos de contenido sexual por parte de una persona, un adulto u otro menor de edad.
Nace un niño o una niña realizado en un contexto de desigualdad o asimetría de poder, habitualmente a través del engaño, la fuerza, la mentira o la manipulación. Obviamente, si hablamos de estereotipo de género, cualquiera de ustedes dirá, claro, doctor, es aquella relación asimétrica, biológica, que existe entre el varón y la mujer. Tú a la casa, yo al trabajo. Tú a los hijos, yo al trabajo. Algo así. Tú débil, yo fuerte. ¿Verdad? Si no estás conmigo, no estás con nadie. Si no eres mía, no eres de nadie. Antes te veo muerta. ¿Correcto? Esa desigualdad que hablamos en un estereotipo de género, obviamente lo vemos materializado también esta asimetría de poder. Estamos hablando de una persona adulta y un niño. ¿Y qué más nos dice, no? ¿A través de qué? Engaño. Oye, ven, mira, ¿no quieres chocolates? ¿No quieres un caramelo? ¿No quieres jugar con mi celular? ¿No quieres ver televisión? La fuerza, claro que sí, el caso de Jiménez, el caso de, mm, de Damaris. La mentira, claro, el caso de Jimenita. No, no te preocupes, la Choco. A propósito, yo te llevo a tu casa, porque este sinvergüenza, y discúlpenme el término, ya la estaba acechando, depravado, ya la estaba viendo. Una niña de 11 años, con mentira, manipulándola, la chocó, y después con mentiras, diciendo y prometiendo que la iba a llevar a su casa, la llevó a un descampado, la violó y después la mató y después la declaración, si ustedes escuchan de este tipo de personas, es escalofriante por la simpleza en la que dice, cómo dice la cosa, sí, esto, le encontré, no quería, pero ella se resistió, yo no quería matarla, pero la forma, cómo lo cuentan, cómo contó esta persona de Damaris, con la forma, cómo nos relatan el hecho, lo simplifican. Lo ven como que fuese, no sé, una fiesta, algo que hay que aplaudir o algo que hay que entender porque simplemente se les ocurrió y simplemente quisieron satisfacer su apetito sexual. Y eso es inconcebible, eso es inconcebible, claro. Estamos viendo una simetría de poder, estamos viendo el engaño, la fuerza, la mentira, la manipulación. ¿Qué más, doctores? Tres modos fundamentales en los que se manifiesta la violencia de naturaleza sexual contra la infancia. Abuso sexual infantil con o sin contacto. Imágenes de abuso sexual a través de las tecnologías de comunicación. Explotación sexual infantil y trata. Claro, no son manifestaciones, doctores y doctoras, de la violencia sexual contra los niños y las niñas. Claro que sí. Dentro de la protección internacional, las normas internacionales destinadas a la lucha por la erradicación y el abuso y la explotación sexual infantil en sus diferentes manifestaciones exigen la intervención de los poderes y administraciones públicas basada en la prevención, persecución de los delitos y protección de las víctimas. Asimismo, debe incluir atención a las necesidades de las víctimas de la trata de personas y la utilización de los niños en la pornografía, incluida su seguridad, protección, recuperación física, psicológica y su plena reintegración en su familia y la sociedad, teniendo presente el interés superior del niño. Da vergüenza leerlo, en serio, porque decimos, sí, se va a recuperar físicamente el niño, se va a recuperar psicológicamente el niño, se va a reintegrar a la familia. ¿Qué familia? Si en la misma familia ocurre intrafamiliar, ocurre este tipo de hechos, a la sociedad. No es sencillo, doctoras y doctores, que un niño o una niña, después de haber pasado, quizás no solo por una vez, sino en reiteradas oportunidades por actos de violencia contra su voluntad, podamos tratarlas, podamos recuperarlas. Se necesita algo más que eso, ¿no? Algo más que terapias. ¿Qué es lo que se hace? Terapia.
y la terapia te reconstruye, la terapia coadyuva, pero te reconstruye. ¿Será solo el tema de terapia? Hablamos de familia, familia que a veces ni le importa, la madre es la que permite, habilita ese tipo de actos. Entonces, ¿de qué familia estamos hablando? Sociedad, y de ahí si no, los mandan a un albergue. ¿Y cómo están en el albergue? No es otro también foco de contaminación delictiva, también ahí no hay abuso, también ahí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? En realidad, pregunta, ¿hay el interés superior del niño? Sí, van a decir, claro que sí, doctor, ahí está la Convención de los Niños y Adolescentes de 1987 que lo regula. Claro, sí está. Habla, sí está el Código de los Niños y Adolescentes, la Constitución Política del Perú. Sí, doctores, sí. Pero ¿y? De nada sirve. En este tipo de delitos, de nada sirve, creo yo. Sea con la familia o sin la familia, sea con la sociedad, sin la sociedad, tenemos este tipo, o que se continúa con este tipo de manifestación delictiva. Lucha contra la demanda que fomenta este tipo de delitos contra los niños y niñas y los factores que dan lugar a ella, las medidas necesarias para erradicar el abuso y la explotación desde un enfoque integral que tenga en cuenta todas las causas profundas que subyacen a su aparición. Yo creo que más que un tema de represión, digo, correcto, es un tema de prevención. ¿Qué diferente sería, doctoras y doctores, no sé si ustedes se han puesto a pensar, en una política diferente, que vaya desde el colegio, desde casa, que vaya desde el Estado, casa a casa, no sé, podría ser una visita continua, un diagnóstico continuo de niños en el colegio, en el jardín, ¿no? Que vayan, que visiten, que vean, que adviertan casos probablemente latentes de violencia familiar o de violencia sexual. Separación, ambientes adecuados, idóneos, que recuperen, que rehabiliten, que reinserten a la sociedad, que recuperen a un niño física y psicológicamente. Eso sería diferente. Antes de seguir que el niño, o de continuar que el niño esté dentro de un ambiente de inseguridad, de vulnerabilidad, de peligro constante. Yo creo que sería diferente. Reportar, controlar, supervisar, estar ahí de las familias probablemente con cierto grado de vulnerabilidad y no solo con cierto grado detrás de todas. ¿Acaso esto solo pasa en familias, no sé, con cierto perfil económico? No, pasa en todo lugar, pasa en todo lugar. Entonces, es importante, creo yo, no acometes el delito ya, acá está la pena, ya 35 años, listo, ya, condenado. Y pues, ir a la cárcel, ¿no? Ir a la cárcel. Pero ¿y el niño? La niña, que probablemente no ha sido la primera vez que ha sido violentada. 5, 10, 15, desde los 5 años, tiene 12 años, 7 años, 8 años. ¿Mm? ¿Vale? ¿Sirve? ¿Sirve? ¿Cómo está? A ver, si nos ponemos a pensar en esa posición, obviamente no lo vamos a entender porque habría que pasar por esa situación, pero ¿cómo? ¿Cómo se siente ese niño, esa niña? ¿Cómo? Y ese sentir se puede tocar así, tibiamente, superficialmente, o solo por compromiso. Si ya la cárcel, listo, tu terapia, ya tu casa, cuando la casa no es idónea, adecuada, no te garantiza esto tan proclamado que es el interés superior del niño, ¿correcto? Ya habíamos visto algunos de los casos de nuestra legislación. Bueno, ¿por qué hablamos de la adolescencia? Porque en el artículo 173 te regula la edad de los niños de 0 años hasta los 14 años, ¿correcto? Porque hasta ahí tenemos en este caso, el bien jurídico protegido, que vendría a ser la indemnidad sexual. Y acá está, dentro de ello, algunos aspectos generales. Doctor Luis, tenemos solo hasta las 9. Discúlpeme, por favor. Creo que me he extendido en la primera parte. Doctor Luis, ¿me escucha? Doctor Luis, ¿me escucha?
A ver, ya. Aspectos generales. Dentro de los aspectos generales de los delitos sexuales en contra de los niños, podemos hablar de la libertad individual, la indemnidad sexual, igual a intangibilidad sexual, y la libertad sexual. A ver, advirtamos de dónde proviene todo el tema vinculado a los bienes jurídicos protegidos. Libertad individual, ¿correcto? Libertad individual. De ello radica en los casos de las personas mayores de 14 años, la libertad sexual. Libertad es una manifestación de disposición. Tengo el celular, si quieres yo te lo regalo, si quieres te lo vendo, si quieres te lo dono, si quiero lo hago perder y punto. Hago lo que yo quiera, porque tengo una libertad de disponibilidad, de disponer, ¿correcto? Pero cuando hablamos de delitos sexuales, así como mi sexualidad teniendo más de 14 años la puedo disponer, ¿correcto? En el caso de menores de edad, no hablamos de libertad sexual. Ellos no tienen esa facultad. Entiéndase que libertad sexual va a ser aquella facultad de poderse autodeterminar en el ámbito de la sexualidad. ¿Correcto? Entonces, la indemnidad sexual va a ser aquella falta de capacidad para yo poder autodeterminarme en el ámbito sexual. ¿Correcto? Y es más, adviértase a la indemnidad sexual como bien jurídico protegido de los delitos sexuales en caso de menores de edad. A ver, sigamos. Algunos aspectos sustantivos, vamos a ver un momentito. ¿Están habilitados para poder encender el micrófono, doctor Luis? ¿Se me escucha? Sí, doctora. Ah, ya, correcto. Doctor, ¿hasta qué hora contamos con tiempo? Porque creo que me he extendido en los primeros. El tiempo es libre, doctora. Puede continuar. Correcto, ya está. A ver, doctoras y doctores, vamos a un ratito salir. Listo. Doctoras y doctores, estamos 48 personas presentes. Vamos a empezar con algunas preguntas, ¿ya? El que quiera participar, levanta la manito, habilita el audio y nos da la respuesta, ¿sí? En los delitos de violación sexual, ¿habrá Ah, estaba con el micro apagado, doctor Luis, ¿no se me escuchaba? Sí, recién nomás, doctora. Ahora sí puede hablar. Correcto. A ver, vamos a empezar con algunas preguntas. No son preguntas para que se asusten, sino para que podamos interactuar. Podemos activar el audio, ¿correcto? Levantando la mano previamente para que haya un orden. Las preguntas son cerradas, es decir, un sí o un no, y lo absolvemos con mi persona, ¿correcto? Todo está vinculado a la parte sustantiva, es decir, a la parte que vincula al Código Penal, pero respecto de los delitos sexuales, ¿correcto? En los delitos sexuales, ¿habrá terminación anticipada? ¿Sí o no, doctoras y doctores? A ver, un voluntario, por favor. ¿Habrá terminación anticipada en los delitos sexuales? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? No me acuerdo, pero Renan. No, doctora. Buenas noches. No, muy bien, correcto, correcto, correcto. No hay, se puede visualizar la pantalla, ¿es correcto, doctor? Sí, Sí, se ¿verdad? puede visualizar. Ya, excelente, excelente. Ya está. No, muy bien. No hay terminación anticipada, pues definitivamente. ¿Hay conclusión anticipada? ¿Por qué les pregunto esto? A ver, reparemos en lo siguiente, doctora. Sí, pues yo puedo decir ya, reconozco los hechos, ¿no?
Sí, yo la violé, yo lo violé, sí, perfecto. Pregunta, terminación y conclusión anticipada, ¿qué te dan, doctoras y doctores? ¿Por qué hay terminación y conclusión anticipada? ¿Qué le dan a la persona imputada? Le dan un premio, ¿verdad? ¿Qué premio es? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el premio del que reconoce los hechos y se Sí, somete a doctora, una rebaja de sentencia de... pena. Reducción de Rebaja La pena. reducción de la pena, la reducción doctora. de la pena. Se reduce. ¿Cómo? Repítanme a ver, por favor, escucho distorsionado. ¿Qué premio le dan a los que reconocen los hechos? Reducción La de reducción Reduce de la la pena. pena. Se reduce la pena. Exactamente, exactamente. Un beneficio premial, ¿verdad? Le reducen la pena. Correcto. En los casos de violación sexual no pasa esto. Reconoce, sí, no importa, pero no te sirve. Sométete a una terminación anticipada, sí, pero no te sirve. ¿Habrá redención de pena? Es decir, un violador que se va a la cárcel, es sentenciado por violación sexual, podrá trabajar, estudiar y ganar 2 por 1, 7 por 1 o 5 por 1, ¿sí o no? ¿Hay beneficio de redención de pena para los agresores sexuales? ¿Sí o no, doctoras y doctores? No, no hay. No, señora. Ni 7 por 1, ni 10 por 1, ni 30 por 1, ni 2 por 1, no hay. Lo dice la ley 3838, ¿correcto? Autoría mediata puede haber, sí. Complicidad puede haber también. Instigación puede haber, sí. ¿Hay prescripción? No. No, claro. ¿No recuerdan el caso de un monaguillo que denunció al padre que lo violaba cuando era niño? ¿Recuerdan? Y lo denunció ya adulto. Hay prescripción en los delitos sexuales, lo restablece la ley 3838. Omisión impropia, ahí estamos viendo pues el caso de la mamá, ¿no? Que sabe que a su hija la viola el padrastro o el padre, pero no dice nada. ¿Correcto? Artículo 13 del Código Penal. Omisión impropia. Tentativa hay, claro, pero tiene que ser la tentativa con actos inequívocos, no actos equívocos. Eso ya será otro tema de conversación, pero la tentativa es con actos inequívocos, no con actos equívocos. Coautoría, claro que hay. Error de prohibición, ¿hay en la violación sexual? ¿Qué creen? ¿Sí o no? ¿Sí o no, doctoras y doctores? Básico de lo que instituciones del Código Penal. ¿Sí o no? Claro que hay. Imagínense un extranjero que venga acá, que en su país a los 12 años ya tenga libertad sexual y se involucra con una persona que acá de 13 años y tienen relaciones sexuales. ¿Error de prohibición o no? Claro. Error de tipo vencible, invisible, claro, también hay. Error de comprensión culturalmente condicionado, artículo 15 del Código Penal, también lo hay. ¿Correcto? Ahora hagamos esta práctica, aunque ya, a ver, a ver si lo hacemos rápido, ¿ya? Ustedes me dicen qué figura es, ¿correcto? Lo más rápido posible. Juan cumplió su pena por violación sexual. Al mes de haber salido, vuelve a cometer delito de violación sexual. ¿Qué figura vemos ahí? Reincidencia, habitualidad. ¿Qué crees? Reincidencia, doctora. Reincidencia. Juan le dice a Pedro, viola a Sandra, si no te mato. ¿Qué figura es? Empieza con I. Intimidación, doctora. No, 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 no. ¿No es instigación? Juan le dice a Pedro, Pedro, no puedes violarla, pero aprovecha si ella viene sola, ¿cuánto tiempo ya estás con ella? Te apuesto a que no puedes. Me estoy confundiendo. La 2 y la 3 se parecen, pero no son iguales. ¿En qué se diferencia? Acá está. ¿Qué es autoría mediata y la instigación? Miren, ¿cuál es autoría mediata? ¿La 2 o la 3? La 3. No, la 2. Juan le dice a Pedro, viola a Sandra, si no te mato. Juan le dice a Pedro, no puedes violarla, pero aprovecha, si ella viene sola, ¿ya cuánto tiempo estás con ella? Te apuesto que no puedes. Eso es instigación. Diferencia. Verónica es madre de Baldunita y sabe que su padre, Juan, viola a su hijita. ¿Qué figura es? ¿Mm? Omisión y pro.
omisión impropia. Después de 20 años, Daniel, que era monaguillo de la iglesia de Santa Fe, denuncia que Juan el Padre lo violaba. ¿Qué figura vemos ahí? Prescripción. Juan es sentenciado por violación sexual, se pone a estudiar y trabajar para redimir su pena privativa de libertad. ¿Puede o no puede redimir? ¿Qué hemos dicho? No, no. No puede. Muy No bien. puede. Juan es español y llega a Perú y sale por la noche y conoce a la discoteca sucia de 13 años de edad y tiene relaciones sexuales con ella. Pero en su país, a los 13 años ya tienen libertad sexual. ¿Qué tipo de errores? ¿Es error de tipo o es error de prohibición? Error de Error prohibición. de prohibición. Error de prohibición, muy bien. Conoce a Mirna por una app de citas. Mirna en su perfil dice tener 18 años. Cuando pactan el encuentro por WhatsApp, le manda videos sensuales con trajes de fantasía y es más, le muestra un DNI azul. Cuando va al hotel, le vuelve a mostrar su DNI azul y aunado a ello, Mirna tiene un cuerpo protuberante en senos, caderas, piernas y glúteos. ¿Qué figura es? Error de Error. prohibición, error de tipo. Vencible, invencible. Vencible e invencible. Miren, le manda fotos del DNI, al hotel entra con su DNI azul, ¿qué será? Y es más, tiene un cuerpo protuberante en senos, caderas, piernas y glúteos. Y es más, en el perfil dice que tiene 18 años. ¿Será error de tipo vencible o invencible? Vencible. Vencible, doctora. Invencible. Está con el DNI. Ha mostrado el DNI, en su perfil dice 18 años y tiene un cuerpo de una persona adulta. Invencible. Juan y Pedro conocen a Elena en una discoteca y la violan. ¿Qué figura es? ¿Autoría o coautoría? Instigación. Complicidad. ¿Qué? Coautoría. Juan y Coautoría. Pedro conocen a Elena. Coautoría y la violan. Tienen codominio del hecho. Coautoría. Conoce a Chantal, que es amiga de Cayetana, salen, toman, y Juan tiene relaciones con Cayetana, que le falta un día para cumplir 14 años de edad. ¿Violación sexual o no? Discutible ahora, ¿no? Ahora ya no hablamos de 14 años, podría ser menos. Cada caso ahora se analiza de manera particular. Juan introduce una barra de cocaína en la vagina de Dalesca para que lo lleve a Bolivia. ¿Será violación sexual, doctores? ¿Sí o no? Sí, violación sexual. No, 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 no. no. No, porque es ¿Por qué uno consentida. viola? ¿Por qué creen que uno viola? ¿Cuál es el ánimus en la violación sexual? ¿Ánimus? De satisfacción Lascivo, sexual. lascivo. El No. ánimos lascivo, es decir, el ánimos que tienes, el ánimos del apetito sexual, que quiere una complacencia sexual, ¿correcto? El ánimos lascivo. Acá habrá ánimos lascivo para que transporte droga en la vagina de Perú a Bolivia. ¿Habrá alguna satisfacción sexual acá? No, habrá tráfico de drogas, otra cosa, pero acá no hay violación sexual. No, no se olviden del ánimos, por favor. Juan introduce una botella en la boca de Carmen, de 20 años. ¿Será violación sexual, sí o no? Vía vaginal, anal o bucal o por cualquier medio No, análogo. no, no, señora. No, No. no, claro. Porque cuando dice por cualquier medio análogo, nos dice por las dos primeras vías. O sea, si la botella la introducimos por la vagina o por el ano, sí es violación sexual, porque es un medio análogo. Pero el medio análogo no puede ser vía bucal, ¿correcto? Juan introduce una prótesis de pene en la vagina de Zarela. ¿Es violación sexual, sí o no? Sí, señora. Sí, claro, claro que sí. Claro que sí. Juan de 19 años conoce a Sara y este caso, no sé si recuerdan ustedes, fue con el caso de una vedette, ¿verdad? Que se hacía operar con el cirujano de las estrellas. El cirujano de las estrellas tenía incontinencia, la dopaba cada vez que lo operaba, ella la agredía sexualmente y ella lo descubrió porque grabó una de las operaciones y por eso desde ese momento se reguló la violación por cualquier medio análogo. ¿Correcto? Juan, de 19 años, conoce a Sara de 14, pero Sara sale con Brunella, que tiene 13 años, después de haber compartido salidas al cine, discoteca. Juan tiene relaciones con Brunella a sabiendas que ella era compañera del colegio de Sara. Error de tipo, ¿invencible o vencible? Vencible, porque no le preguntó la edad. Vencible. Correcto, vencible, muy bien. Juan nació y vive en Shipibo con Ivo y tiene relaciones sexuales con Patty de 11 años de edad. ¿Qué es? Error. ¿Qué tipo de error? ¿Error de prohibición, error de culturalmente condicionado o error de tipo? Error de prohibición.
No, error culturalmente condicionado. Nació y vive en Shipibo, Conibo, la selva. Y tiene relaciones con Patty, de 11 años de edad. Error culturalmente condicionado. ¿Correcto? Algunas hipótesis imputativas, como ustedes pueden ver en el capítulo 9 del Código Penal, regula la violación de la libertad sexual. Dentro de ella tenemos el tipo base 170, 171, que es la violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir. 172, violación de una persona en incapacidad de dar su libre consentimiento. En este caso estamos hablando de personas que tienen cierta discapacidad. Y lo que nos atañe el artículo 173, violación sexual de menor de edad. 174, 75, 76, 76A, 76B, 76C, son las formas de manifestación de los delitos contra la libertad sexual. Habíamos visto el tipo base, porque este tipo base va a repercutir o se va a replicar en el artículo 173, que es violación sexual de menor de edad. Habíamos visto violencia física, psicológica, grave amenaza, aprovechamiento de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la víctima dar su libre consentimiento, lo obliga a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. Hasta ahí, como ustedes pueden ver, es lo que se considera también para el artículo 173, consentimiento. Obviamente, si ustedes se percatan dentro del tipo base, estamos hablando del consentimiento y ahí viene el tema de la libertad. Habíamos visto en este caso la libertad propiamente como base de ambos bienes jurídicos, sea de la indemnidad sexual o de la libertad sexual. Entiéndase esta como aquella facultad de poderse autodeterminar en este caso, en lo que corresponde a la sexualidad de una persona, poder disponer de su cuerpo de la mejor forma que se considere. Pero en caso de los niños, cuando hablamos de niños o niñas, definitivamente vemos la incapacidad de poderse autodeterminar en el ámbito sexual, obviamente por la edad, por la etapa en la que se encuentra. Dentro del consentimiento vemos el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. Y obviamente todas estas acciones o estas conductas se van a realizar en contra de la voluntad del sujeto activo, pasivo, en este caso los niños o las niñas. Sujeto activo pasivo puede ser mujer varón y el agresor también puede ser mujer varón, tanto en el sujeto activo como en el sujeto pasivo. Los medios comisivos no solo es violencia física, psicológica, hemos visto que es grave amenaza, aprovechamiento de un entorno de coacción o aprovechamiento de cualquier otro entorno que impida a la víctima dar su libre consentimiento. Vemos que son 5 medios comisivos por los cuales se puede cometer este tipo de delitos: física, psicológica, manifestado en violencia, grave amenaza, el aprovechamiento de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno, definitivamente vinculado al consentimiento de la víctima. En este caso podemos ver ilustrada esta tabla con los aspectos objetivos y subjetivos del tipo penal: tipo objetivo, sujeto activo hombre-mujer, sujeto pasivo hombre-mujer, acción típica, violencia física, violencia psicológica, grave amenaza, aprovechamiento de un entorno de coacción, aprovechamiento de cualquier otro entorno. Tipo subjetivo, definitivamente este es un tipo penal directamente doloso. La antijuricidad no corresponde a ninguna causa de justificación y la consumación se va a dar cuando se va a cumplir el acceso carnal. Basta que se produzca la introducción por lo menos parcial del miembro viril o de otro objeto contundente en el conducto vaginal, anal o bucal sin que se exijan ulteriores resultados como la eyaculación, la ruptura del himen, lesiones o embarazo. ¿Se percata? Acá estamos hablando del bien jurídico protegido. Como ustedes pueden ver, en los casos de menores de edad es una presunción iure de jure. En este caso estamos hablando de la indemnidad sexual como presunción iure de jure, es decir, como una presunción de derecho, no se admite prueba en contrario. Estamos hablando que en casos de menores de 14 años, de 0 años a 14 años, no puede haber esta capacidad de poderse autodeterminar en el ámbito sexual. Y obviamente cuando hablamos de mayores de 14 años, estamos hablando de la libertad sexual.
La indemnidad sexual, en caso de los menores de edad, en este caso, protege el desarrollo normal de la sexualidad de los menores, quienes no han alcanzado aún el grado de madurez suficiente para determinarse sexualmente de forma espontánea y de forma libre. Esto lo vemos materializado en el Acuerdo Plenario 1-2012/AJ-116. En caso de la indemnidad sexual, esto es aplicable a las víctimas menores de 14 años y está relacionada con la necesidad de proteger y garantizar el desarrollo normal en el ámbito sexual de quienes aún no han alcanzado un grado de madurez suficiente. Pero, contrario censo respecto de la libertad sexual, lo vemos materializado en el Acuerdo Plenario 4-2008/ACJ-116 y contrario a la indemnidad sexual, acá hablamos sí de una capacidad legalmente reconocida que tiene una persona para poderse autodeterminar en el ámbito de la sexualidad. La indemnidad sexual, como se les había referido, es una presunción iure de jure, una presunción de derecho. En el caso de la libertad sexual es una presunción juris tantum. Acá se analiza caso por caso, cada caso en particular. ¿Y por qué decimos que es una presunción iure de jure? Porque se presume sin admitir prueba en contrario que un menor de edad no ha madurado sexualmente. Y en este caso, como habíamos visto, la pena, la prognosis de pena para este tipo de delito es cadena perpetua. En este caso, cuando hablábamos de la prescripción, cuando hablábamos de los beneficios premiales, cuando hablábamos de que se podría redimir por trabajo, por estudio, hemos hecho mención a la ley 3838, que habla sobre la reforma en delitos sexuales. Y precisamente acá nos regula la imprescriptibilidad de la pena y de la acción penal en el caso de los delitos sexuales. Es por eso que en esta ley se ve una reforma en delitos sexuales en los siguientes ámbitos. No hay prescripción de la pena, no hay prescripción de la acción penal, no hay redención de pena por trabajo, no hay redención de pena por estudio, no hay plazos de reincidencia, no hay habitualidad, no hay terminación anticipada y no hay conclusión anticipada. Esta es una jurisprudencia, la Casación 41-2012 de Moquegua. En este caso se trata de un caso de violación sexual a un menor de edad. Como pueden ver en el fundamento 4.17, entonces los delitos de agresión sexual, el bien jurídico tutelado es la indemnidad o intangibilidad sexual cuando el sujeto pasivo carece de las condiciones para decidir sobre su libertad en tal ámbito. Siendo así, nuestro ordenamiento, bajo el criterio de interpretación sistemático, protege a las personas menores de 14 años. En ese caso, el ejercicio de la sexualidad con dichas personas se prohíbe en la medida en que pueda afectar el desarrollo de su personalidad y producir alteraciones importantes que incidan en su vida o equilibrio psíquico de cara al futuro. Por lo tanto, cualquier consentimiento incapaz carece de validez, configurándose una presunción iuris et de jure de la ausencia del consentimiento válido, mientras que cuando la edad supera los 14 años, el asunto se concreta a la protección de la libertad sexual. Podemos ver en esta casación la materialización de los bienes jurídicos protegidos en los delitos sexuales, la intangibilidad sexual y la libertad sexual, una considerada como una presunción iure de jure y la otra como una presunción iuris tanto. En el caso de el artículo 173, violación sexual de menor de edad, como ustedes pueden ver, el tipo base regula lo siguiente: el que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de 14 años será reprimido con pena privativa de cadena perpetua. Pero en este caso, la ley 28.704 modificó algunos artículos relativos a los delitos contra la libertad sexual y excluye a los sentenciados de los derechos de gracia, indulto y conmutación de la pena. Esta es otra figura de violación sexual a la inversa. En este caso,
Eh, es una jurisprudencia también de la Sala Penal Transitoria, recurso de nulidad 792-2020 Lima. Los hechos son los siguientes. Jorge Luis, en el mes de abril del 2009, habría abusado sexualmente del menor agraviado con iniciales AJ, actos llevados a cabo en el domicilio del imputado. El acusado hizo que el menor le introduzca el pene en su ano, que le trajo como consecuencia que le transmitiera al menor enfermedad conocida como gonorrea, de acuerdo con la hoja de referencia del Ministerio de Salud DISA Limasur. Continuamos en este recurso de nulidad. En el fundamento quinto se advierte que la sentencia impugnada se tuvo en cuenta el acuerdo plenario 2-2005-CJ-116 en lo referido a los términos, a los determinados criterios orientados a dotar de certeza e incuestionable aptitud probatoria la versión brindada por el agraviado. Y en este caso se determina responsabilidad, en este caso de esta persona que ha hecho que un menor de edad le introduzca el pene por el ano y le ha contagiado de la enfermedad de gonorrea. Bueno, doctoras y doctores, eso ha sido algunos tópicos, creo, importantes dentro de los delitos de violación sexual a niños y niñas. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Preguntan o yo pregunto? Doctora, ¿me escucha? Sí, sí la escucho, doctor. Buenas noches, ¿Tienen doctora. alguna pregunta, doctores? Doctora, Está bien, marcamos algunos tópicos finales. Bueno, doctora, les quiero reiterar que definitivamente en mi posición como abogada litigante, mm, como abogada propiamente, como mamá también, como persona, como cualquier persona que conforma esta sociedad, no solo el Perú, creo que esta sociedad universal, hemos visto que las normas no tienen ningún tipo de repercusión. Perdón, doctor, ha levantado la mano. Doctor, ha levantado la mano, está habilitado para que pueda intervenir, por favor. doctora, ¿me permite? Ha levantado la mano, está habilitado, puedo continuar. Doctora, ¿Sí? una preguntita. Sí. Es el caso, por decir, en una institución educativa, ya las niñas, ¿no? Los niños se dan cuenta ya en una edad determinada de los actos de lo que ellos tienen ya como derechos, por la cantidad de publicidad que se da por los medios de comunicación. En este sentido ya ellos urden, inventan, por decir, que, que determinado docente le ha hecho un tocamiento. Pero eso es porque, bueno, quizás por hacer que el profesor no le enseñe, es un caso, ¿no? Esa actitud, ¿cómo se puede proceder posteriormente para en un determinado proceso, ¿no? De un tocamiento indebido? Gracias, doctora. Correcto, doctor. Mire, lo importante en el tema de los delitos sexuales, tenemos una herramienta que creo que va a reflejar y nos va a decir mucho de lo que pudo haber acontecido con un niño, una niña, un adolescente o una persona mayor de edad que puede alegar un delito contra la libertad sexual. Y esto es la cámara Gesell, ¿correcto? ¿Cómo podemos determinar en este caso, o engarzar o dotar de verosimilitud probatoria a esta declaración? Porque podría haber, por ejemplo, hechos que no son reales, acusaciones que tampoco no son reales, acusaciones que probablemente estén dotadas de odio, rencor, qué sé yo, ¿correcto? Por eso es importante en este caso, la importancia del desarrollo de la cámara Gesell, que nos va a poder advertir si es que en efecto estamos frente a alguna afectación psicológica derivada de los hechos materia
de investigación, por un lado, y por otro lado también, de cierta forma, se va a concatenar con el Acuerdo Plenario 2-2016, si mal no me equivoco, que evalúa estos criterios para dotar de certeza y verosimilitud a la versión o a la declaración de la persona que se considere agraviada. Entonces, ¿cómo podemos, doctor, en este caso, determinar la certeza de este hecho? Bueno, lo reflejará la cámara GESEL, ¿no? En cámara GESEL hay preguntas que definitivamente tienen que, en este caso, coincidir con una afectación psicológica que a la vez tiene que coincidir con el hecho que tú me dices, me ha tocado, me ha violado, qué sé yo, me ha llevado a la fuerza a tal lugar, que es la afectación que uno relate o que uno proponga, tiene que engarzarse, ¿no? Y este engarzamiento se va a dar a través de este instrumento que es en este caso, la cámara GESEL, ¿correcto? Entonces, bueno, doctoras y doctores, quiero agradecer la participación de cada uno de ustedes. Estamos más de una hora, creo casi en el mismo número, solo se han retirado 2 personas y felicito mucho el interés de cada uno de ustedes. Eso refleja el crecimiento profesional, personal. Como siempre digo yo, creo que la mejor inversión de todos los profesionales es uno mismo. En cuanto más preparados estemos, mayor aplomo, mayor conocimiento vamos a adquirir y eso definitivamente va a contribuir en nosotros como profesionales. Mi última reflexión, las normas para mí no repercuten de la forma como tendría que ser. Estos delitos de violación sexual contra niños, niñas, está en aumento. 2024 va a seguir en aumento, 25 igual. La norma que debería ser disuasiva no cumple esta finalidad. Así que habría que ver o buscar o innovar otras políticas, creo que sean preventivas propiamente, preventivas, que cuiden, que en realidad tengan un factor tuitivo respecto del niño y la niña. Pero esto no lo vamos a lograr con las normas, con la recuperación del niño, con la terapia, con el tratamiento. Definitivamente no, ¿no? Y bueno, básicamente, doctores, en este tipo de delitos sexuales contra menores de edad, 173 del Código Penal, hemos indicado los medios comisivos, que son 5: violencia física, psicológica, grave amenaza, aprovechamiento de un entorno de coacción o aprovechamiento de cualquier otro entorno que impida a la víctima dar su libre consentimiento. La pena son cadena perpetua, no existe reincidencia, habitualidad, en este caso, prescripción de la acción penal, prescripción del delito, no existe tampoco beneficio premial, ¿no? Beneficio premial por la terminación anticipada, por la conclusión anticipada. No existe redención de pena por trabajar, por estudiar. No existe ningún tipo de beneficio para las personas que cometen este delito. A pesar de toda esta proscripción, la cifra sigue en aumento. Entonces, la norma no es nuestra solución. Bueno, con eso he concluido. Les deseo un feliz año a cada uno de ustedes, cumplan cada una de sus metas y siempre estén protegidos por nuestro celestial. Hasta otra oportunidad, doctoras y doctores, y agradezco, doctor Luis, por la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por esta ponencia didáctica práctica que nos ha podido dar el día de hoy. Muchas gracias a los participantes que han estado atentos en las preguntas y también por el chat respondiendo las interrogantes que usted pudo plantear en esta sesión. Muchas gracias, doctora, que pase un bonito año y un bonito año a todos los participantes. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Doctora. Gracias, doctora. A ustedes, bendiciones, permiso.